Hola, ¿cómo están? Este es el último video y esta es la reforma de 2016 y la propuesta que tiene el actual gobierno de la República Mexicana. Ahora vamos a tener que la aceptación de las sugerencias de los organismos internacionales. Habíamos tenido en videos previos cómo los organismos internacionales, es decir, que cómo los planteamientos educativos no fueron propiamente, no salieron del sector educativo, sino salieron de la visión de fábrica. Este es un trabajo que haría Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Solamente abordaré de manera muy breve, rápida, porque ya hemos trabajado estos temas. Hay que tener presente para entender esta lámina el proceso de Bolonia, la Conferencia Mundial de Homtien. Entonces las llamadas reformas estructurales, estas sí tenemos presente, que fue como le denominaron el gobierno de Enrique Peña Nieto a las modificaciones que se hicieron en el país. Si nosotros rastreamos cuál fue la primera reforma estructural que se hizo, no es la educativa, fue la laboral. Una vez que sentaron las bases desde el sector económico, se pudieron hacer el resto de modificaciones. Bien. En el gobierno de Enrique Peña Nieto dijo que se iban a aceptar las sugerencias planteadas por los organismos internacionales. Ajá. En realidad no son sugerencias. Eso se da desde el discurso oficial para que se escuche bien, vamos. Pero fueron exigencias que valga la redundancia, que le exigen al gobierno mexicano para que se tengan que adecuar a estos planteamientos internacionales, ¿no? Estas sugerencias, entre comillas, se derivaron del Consejo de Washington, originados primeramente por Bush, pero Bush hijo no, sino Bush padre. Uh-huh. Sí, ahí es donde estuvo la creación de Al Qaeda, cuando la secretaria de Estado era Hillary Clinton, y Thatcher. Bueno, aquí ahí me pasé, no había visto. Están solo una A. Margaret Thatcher, que era la primer ministro de Gran Bretaña. Uh-huh. Con ello se dio paso a lo que se denominaría como globalización. Aunque claro está, eso ya estaba establecido, ¿no? La globalización es cuando salen y entran mercancías, franqueando las barreras geográficas de los países. Bueno, eso es como comúnmente se denomina globalización. Bien. Ahora vamos a pasar eh, aquí, otra vez vamos a retomar el texto de La Roca, que ya lo hemos visto en el video pasado. Y aquí, por ejemplo, con estas sugerencias se viene a completar los dispositivos legales que se deben de convertir las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, en particular con esta reforma educativa, a partir de estas sugerencias se hicieron unos dispositivos legales. Estos dispositivos, ¿qué finalidad tenían? Bueno, De la Roca plantea que exigencias del mercado bajo los imperativos de la calidad, la competitividad, la excelencia, ¿no? Son términos que ya hemos visto, ¿no? Recordemos dónde surge este término de la calidad de las mercancías con los japoneses en la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a tener, por ejemplo, que esta reforma, la reforma de 2016, fue presentada el 26 de julio, ¿no? Bueno, vean la ironía que está en la fecha, ¿no? El 26 de julio es la conmemoración de la Revolución Cubana, ¿no? Comandada por el comandante Fidel Castro Ruz y Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che. Pero bueno, en este momento no tocaremos ese tema, tan solo como un pie de página. Esa reforma tendría principalmente dos perspectivas, la instrumental y la técnica. Uh-huh. Dicen ellos, para referirse o elevar la calidad del sistema educativo nacional.
Después en la página 167 del mismo texto, de notas sobre la nueva reforma educativa, los autores plantean que esta reforma se enriqueció desde la manera, mm, desde el aspecto teórico. Recordemos que, por ejemplo, Gramsci, Antonio Gramsci, que fuera el fundador del Partido Comunista de Italia, planteara dos tipos de intelectuales, ¿no? El inorgánico y el orgánico. El inorgánico es aquel que sale o reproduce las condiciones materiales de explotación, las condiciones del nuevo orden, y esta intelectualidad, por ejemplo, en el planteamiento educativo, ¿para qué va a servir? Esta reforma se basó principalmente en el aspecto oral laboral, ¿no? Es decir, los componentes que deben de tener los estudiantes, los planes y programas de estudio, así como los docentes, se le tiene que orientar a los alumnos en esta reforma de 2016 a la satisfacción del mercado. ¿Y cómo se sustentaría estos planteamientos positivistas desde el aspecto teórico? Bueno, la reforma de 2016 del gobierno de Peña basaría algunos algunos principios en un libro de Furna que es denominado Psicología Organizacional, y en el cual se dice, leo: en las organizaciones en las que define el papel de la psicología laboral como el estudio de la forma en que las personas se reclutan, seleccionan y socializan en las organizaciones, de la manera en que son recompensadas y motivadas, de la forma en que las organizaciones están estructuradas formal e informalmente en grupos, secciones y equipos, y de cómo surgen y se comportan los líderes. También analizan la manera en la cual las organizaciones influyen en los pensamientos, sentimientos y comportamiento de todos los empleados a través del comportamiento real, imaginario o implícito de los demás en su organización. Bueno, aquí detengamos un poco en el extracto que acabo de leer. Las organizaciones, ¿qué hacen? Reclutan, seleccionan al personal. Ustedes, por ejemplo, aquí en México hay 3 procesos de selección y admisión a estudiar: nivel medio superior, superior y el posgrado, Exani 1, Exani 2 y Exani 3. Es decir, el joven que quiera o el sujeto que quiera acceder a estudiar o seguir continuando sus estudios tiene que presentar estos exámenes. Ya habíamos visto que estos exámenes no lo hacen ni siquiera la SEP, lo determina y la hace el Ceneval, un organismo externo al sistema de educación pública en México. Bien, pero ahora anclemos con lo que hemos venido trabajando, cómo la visión fábrica, la universidad se trabajan. Esta selección y reclutamiento del personal, y por eso el texto es de psicología organizacional, ¿no? Es decir, que tú para entrar requieres tener ciertos elementos, ciertas habilidades, ciertas destrezas para que puedas ser contratado. Es decir, no importa el conocimiento que tengas aquí, sino que puedas aplicar el conocimiento. Por eso el desprecio al aspecto teórico, por eso llamarle teoría a cualquier cosa. Y ha funcionado bastante bien, por eso el alumno no, o en general el sujeto no quiere leer. Igual como docentes podemos solamente basarnos en un texto y decirlo una y otra vez, y no prepararnos para dar las clases, por ejemplo, o solamente estar presionados por buscar la acreditación del, del de un papel que te indique que ya tienes otra actualización, en lugar de buscar el conocimiento que pueda contribuir a la formación del alumnado, ¿no? Entonces esto es muy importante porque dicen, surgen y se comportan como líderes. Líderes. Es decir, no te están hablando de profesionistas, de historiadores, de químicos, de ingenieros, de filósofos. No, no, no.
sino líderes. Es decir, que recordemos que justamente en ese periodo de Peña sacaron el eslogan publicitario de los Pepes y Toños, ¿no? Que el sujeto pudiera ser emprendedor. Entonces, eso tiene que haber un sustento teórico en el sentido de que como no hay trabajo, no hay fuentes de empleo, entonces el sujeto es propicia su propia pobreza, su propia... el Estado te puso los elementos para que estudiaras, sin embargo, uno no pasó el examen, no fue competente, no fue hábil, y por ende se quedó sin acceso a la educación. Ahora lo vamos a aclarar esta última parte del video con lo que propone Enrique Dussel, que es un filósofo originario de Argentina, pero su estudio se va a Israel, a Francia, a España, ahí hace sus estudios de posgrado, y él ya se considera mexicano. Es uno de los fundadores, de los teóricos que sustentan a Morena. Él propone, por ejemplo, para la conferencia magistral de la nueva escuela mexicana, que hay que rearmar otra vez la modificación de planes y programas de estudio, pero no ya pensados desde los organismos internacionales, sí desde la visión latinoamericana. Y por ejemplo, dicen, nosotros en la secundaria, en bachillerato nos enseñan sí historia, sí filosofía, pero desde una orientación eurocéntrica. Entonces lo que él dice, solamente hay 3 aspectos, ¿no? Por una parte hay 3 secciones, ¿no? En el campo de los conocimientos. Están los mongólicos, que ahí se comprenden, por ejemplo, los asiáticos, y del aspecto de Mesoamérica, que ahí entramos nosotros. Donde tenían, por ejemplo, la concepción de Ometeotl, que era el dios azteca. ¿Y eso qué quiere decir? Ometeotl es madre y padre del universo. Nosotros nos hemos enfocado solamente en el sector 2. ¿Cuál es el sector 2? En el pensamiento maometano. ¿Qué culturas comprende este pensamiento? Por ejemplo, aquí están en el sector 3, que están los indoeuropeos. Aquí están los persas, griegos y romanos. Justamente en el que nos han enseñado en el sector educativo, ¿cuáles han nacido? Griegos y romanos, ¿no? Desde esa visión es como se nos han mostrado los planes y contenidos de estudio. Entonces lo que propone la nueva escuela mexicana en la propuesta, vale la redundancia de Dussel, es que se enseñe el aspecto latinoamericano. Por ejemplo, no se nos ha enseñado el sistema 1, que es los mongólicos, que comprenden los asiáticos y los mesoamericanos. Tampoco el sector 2, que es el pensamiento maometano, principalmente por los semitas. Por ejemplo, aquí se desprenden Israel, los babilónicos, los palestinos, fenicios y asirios. Y aquí, por ejemplo, cómo comulgan con los mesoamericanos en cuanto a la concepción de una cosa. Dice, el origen del mundo es el creador del mundo, ¿no? Si el origen del mundo tiene un creador del mundo. El mundo es creador por alguien que está antes del mundo. Y sí, imagínense, ellos no tenían redes sociales para ver qué publicaban ellos y qué publicábamos nosotros, pero tenían esa misma idea, ¿no? Que antes del universo había alguien, ¿no?, que detentó o creó a ese universo en el que se vive, ¿no? Entonces ese es el planteamiento que tiene la nueva escuela mexicana. No se ha llevado a cabo todavía en la reformulación de planes y programas de estudio. Veamos cómo está el palpitar de estas discusiones en este sexenio en el que nos encontramos como sociedad mexicana, para ver qué apunta, hacia dónde dirigen a la educación. Claro está, seguirá sea esta perspectiva dusseliana o en la pasada, respondiendo a los intereses de clase, ¿no? Por este video es todo.